Enrique Lucero, un niño, prodigio de apenas 12 años, brilla en su escuela religiosa en Chihuahua. Su inteligencia es asombrosa, pero su corazón late por el teatro. En cada clase de religión, sus padres lo miran con orgullo, soñando con verlo como sacerdote. Sin embargo, en su interior, Enrique siente un vacío. La pasión por actuar lo consume. Cada vez que se sube a un escenario, el mundo se desvanece y solo queda él, el personaje y la emoción. Un día, mientras ensaya para la obra de fin de año, escucha a sus padres hablar. «Es un regalo de Dios», dice su madre. «Él será un gran sacerdote». La frase resuena en su mente como un eco. ¿Qué pasa si no quiere serlo? La presión se convierte en una sombra que lo sigue. Enrique se siente atrapado entre dos mundos, el de la fe y el del arte. En la escuela, sus compañeros lo ven como un líder. Pero en casa, la expectativa es abrumadora. La mirada de su padre, llena de esperanza, lo persigue. «No puedes fallar», parece decirle. Enrique se pregunta, ¿qué pasará si decepciona a su familia? La culpa lo consume. La idea de renunciar a su sueño lo aterra. Pero, ¿es posible vivir una vida que no es la suya? Una noche, mientras ensaya solo, se mira en el espejo. La imagen que ve no es la de un futuro sacerdote, sino la de un artista atrapado. La lucha interna se intensifica. ¿Debería seguir el camino que le han trazado o arriesgarlo todo por su pasión? La pregunta lo atormenta. La obra se acerca, y con ella, la decisión que cambiará su vida. Enrique se enfrenta a un dilema desgarrador. ¿Es más importante la felicidad personal o la aprobación familiar? La obra se convierte en un símbolo de su lucha. Cada línea que recita es un grito de libertad. Pero ¿será suficiente para liberarlo de las cadenas de la expectativa? La noche del estreno se acerca. La tensión es palpable. Enrique se encuentra en la encrucijada de su vida. ¿Elegirá el camino del deber o el del deseo? La respuesta está a punto de revelarse, pero el tiempo se agota. ¿Qué decisión tomará cuando el telón se levante? Enrique miraba por la ventana de su pequeño departamento en la Ciudad de México. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo llorara por él. Había alcanzado la fama, pero a un alto precio. Su papel en Macario lo había catapultado a la gloria, pero la crítica seguía siendo implacable. ¿Por qué no podían ver más allá de su rostro en la pantalla? La noche anterior había asistido a una gala. Las luces brillaban, los aplausos resonaban, pero en su interior una tormenta se gestaba. La gente lo aclamaba, pero él sentía un vacío. La fama era un espejismo. La presión de ser un ícono lo consumía. ¿Era esto lo que realmente quería? Enrique había comenzado a cuestionar todo. La iglesia, el gobierno, las normas que dictaban su vida. Su voz se tornaba más crítica, más desafiante. ¿Pero a qué costo? Cada palabra que pronunciaba era un paso hacia el abismo. La posibilidad de perderlo todo lo aterraba. Recordó a su madre, quien siempre le decía que el arte debía ser un reflejo de la verdad. ¿Pero qué verdad? ¿La suya? ¿La de la sociedad? ¿O la que todos querían escuchar? La lucha interna lo desgastaba. La fama le ofrecía un mundo de lujos, pero su alma clamaba por autenticidad. En una reunión con otros artistas la conversación se tornó tensa. Algunos lo animaban a seguir su camino, a ser valiente. Otros, en cambio, le advertían sobre las consecuencias. «No puedes desafiar a los poderosos sin pagar el precio», le dijeron. Esa frase resonó en su mente. ¿Era un precio que estaba dispuesto a pagar? La noche se volvió más oscura. Enrique se sentó en su sofá, la cabeza entre las manos. La pregunta lo atormentaba. ¿Puede un artista desafiar las normas sin perder todo lo que ha logrado? La respuesta parecía esquiva, como un susurro en el viento. Las sombras de su pasado lo acechaban. La fama, el reconocimiento, todo podía desvanecerse en un instante. Pero, ¿qué sería de él si no se atrevía a ser auténtico? La lucha entre el miedo y la verdad lo mantenía despierto. La lluvia seguía cayendo, y con cada gota, una parte de él se preguntaba si el sacrificio valdría la pena. Enrique sabía que el camino que elegía definiría no solo su carrera, sino su vida. La decisión estaba en sus manos, pero el peso de la duda lo mantenía cautivo.
en el corazón del club de periodistas. La atmósfera es eléctrica. Enrique se encuentra frente a una multitud expectante. Su mirada, intensa y decidida, refleja la tormenta que se agita en su interior. Sabe que lo que está a punto de decir podría cambiarlo todo. Hoy, aquí, en este sagrado espacio de la verdad, me atrevo a hablar. Comienza. Su voz resuena, cada palabra cargada de un peso que trasciende lo personal. El presidente Díaz Ordaz, el Papa del Estado mexicano, ha convertido nuestra patria en un altar de silencio y miedo. El murmullo en la sala crece. Algunos asienten, otros se inquietan. Enrique siente cómo el sudor recorre su frente. La valentía es un lujo, pero la verdad es una necesidad. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar por sus convicciones? Esa pregunta lo atormenta. Mientras avanza en su discurso, recuerda las noches en vela, las amenazas anónimas, el constante acecho del poder. La Iglesia, cómplice del régimen, se convierte en su blanco. No podemos seguir siendo cómplices de esta hipocresía, grita. La multitud estalla en aplausos, pero Enrique siente el frío de la soledad. La adrenalina lo impulsa, pero también lo consume. ¿Qué precio pagará por su valentía? La imagen de su familia aparece en su mente. Su esposa, sus hijos, ¿los arriesgará por un ideal? La lucha interna se intensifica. La pasión por la justicia choca con el instinto de protección. Un silencio tenso envuelve la sala. Enrique se detiene un momento, su corazón late con fuerza. La mirada de sus colegas lo atraviesa. Algunos lo apoyan, otros lo miran con temor. La verdad es un arma, dice, y hoy la empuño con orgullo. Las luces parpadean, como si el mismo sistema temiera su mensaje. Enrique siente que el aire se vuelve denso. La furia del poder se desata. Fuera, las sirenas comienzan a sonar. La represión acecha. En ese instante, se da cuenta de que ha cruzado una línea. No hay vuelta atrás. La decisión está tomada. La lucha por la verdad es un camino solitario, pero es el único que puede recorrer. La pregunta persiste. ¿Está dispuesto a sacrificarlo todo? Con el corazón en la mano, Enrique se enfrenta a su destino. La historia lo juzgará, pero él ya ha elegido. La valentía tiene un precio, y está listo para pagarlo. Enrique miraba por la ventana de su lujoso apartamento en Hollywood. Las luces brillantes de la ciudad iluminaban su rostro, pero su corazón estaba en la oscuridad. Había dejado México, su hogar, su esencia. La fama lo abrazaba, pero el vacío lo consumía. ¿Era este el éxito que había soñado? Cada premio que recibía era un recordatorio de lo que había perdido. En las alfombras rojas, sonreía, pero en su interior, una tormenta rugía. La lucha entre su nueva vida y su identidad lo desgastaba. Se sentía como un extraño en su propia piel. ¿Qué valor tenía el reconocimiento si no podía compartirlo con su gente? Recordaba las calles de su infancia, llenas de risas y música, la calidez de su hogar, el aroma de la comida de su madre. Todo eso se desvanecía en el aire de Hollywood. La soledad lo abrazaba en medio de la multitud. Las fiestas eran un eco vacío, un refugio temporal que no llenaba su alma. Enrique se encontraba en una encrucijada. Por un lado, el brillo de la fama. Por el otro, el anhelo de regresar. ¿Podía realmente ser feliz aquí, lejos de su tierra? Las preguntas lo atormentaban. Cada día, el dilema se hacía más intenso. La voz de su madre resonaba en su mente. Nunca olvides de dónde vienes. Pero, ¿cómo podía recordar si el éxito lo había transformado en alguien que ya no reconocía? Las noches eran las más difíciles. Se sentaba en la oscuridad, mirando las estrellas. En su mente, las imágenes de su país se entrelazaban con su nueva realidad. La lucha interna lo desgarraba. La fama era un espejismo, un sueño que se desvanecía al amanecer. ¿Era este el precio que debía pagar por su éxito? Enrique sabía que debía tomar una decisión. La vida en Hollywood le ofrecía todo, pero a un costo. Su corazón anhelaba regresar, pero su mente le decía que debía seguir adelante. La batalla entre el deber y el deseo lo mantenía despierto. Podría encontrar un equilibrio. ¿O se perdería para siempre en la búsqueda de un sueño que lo alejaba de su esencia?
La respuesta seguía siendo esquiva, como un susurro en el viento. La lucha por su identidad lo definiría. En ese momento, Enrique comprendió que el verdadero triunfo no era solo alcanzar la cima, sino también recordar quién era en el camino. Años después, Enrique regresa a México. Las calles que una vez conoció están llenas de recuerdos, pero su pasado lo persigue como una sombra. La muerte en 1989 dejó un vacío en el cine mexicano, un vacío que aún resuena en cada rincón de la industria. Enrique fue un hombre que desafió al poder. Su lucha no solo fue por el cine, sino por la libertad de expresión. Pero, ¿a qué costo? Cada paso que dio estuvo marcado por el miedo. La opresión lo acechaba, y cada decisión lo llevaba a un abismo. Es posible ser un héroe, y al mismo tiempo, un prisionero de sus propias convicciones. Mientras camina por las calles de su infancia, siente el peso de las miradas. Miradas que lo juzgan, que lo veneran, que lo temen. La gente murmura su nombre, pero no saben lo que él ha cargado. La culpa lo consume. Debería haber hecho más. ¿Podría haber salvado a otros de su destino? En su mente, las imágenes se entrelazan. Recuerdos de risas y lágrimas, momentos de gloria y de desesperación. La lucha contra la censura fue feroz. Cada película, un grito de resistencia. Pero cada grito también lo acercaba a la soledad. La fama no lo protegió. Al contrario, lo aisló. Enrique se detiene frente a un viejo cine. Las luces parpadean, como si quisieran recordarle su legado. Pero, ¿qué legado deja un hombre que desafió al poder? Es suficiente con ser recordado. La historia lo ha elevado, pero su corazón sigue dividido. La pregunta lo atormenta. ¿Valió la pena? La lucha por la libertad siempre tiene un precio. Y él lo pagó con su vida. Pero su historia no termina en su muerte. Su vida es un espejo que nos invita a cuestionar nuestras propias convicciones. Cada uno de nosotros enfrenta sus propios demonios. La opresión puede tomar muchas formas. A veces es externa, otras interna. Enrique nos recuerda que la lucha es constante, que el miedo no debe silenciar nuestra voz. Mientras el sol se oculta, Enrique siente que su historia aún tiene poder. Un poder que puede inspirar a otros a levantarse y a desafiar lo que parece invencible. La sombra de su pasado puede seguirlo, pero su legado vive en cada corazón que se